Bueno, hablando de misticismo, ya hemos tenido por aquí a Clara Diezval, como he comentado antes, que nos habló un poco sobre España, sobre las brujas que podían haber y tal. Y yo te quiero preguntar, porque tú tienes un libro aposta sobre las brujas de Cataluña, te quiero preguntar a Sí. ti cómo eran las brujas en Cataluña y si había alguna figura más importante que otra. Bueno, las brujas, de hecho, eran las mujeres sabias de otras épocas. Antes del patriarcado, pues digamos que en las comunidades rurales muchas mujeres tenían el conocimiento popular de lo que era la medicina natural, ¿no? Todos los pueblos tienen una medicina natural. Nosotros vamos a acupuntura y es la medicina tradicional china, ¿no? O hay gente que utiliza la ayurvédica, que es la india, ¿no? Pero cualquier cultura en el Orinoco o en el África tienen su medicina natural que forma parte del empirismo, de la prueba y error, de vivir en un entorno concreto, ¿no? Pero en Europa eso desapareció. Entonces también había una medicina tradicional que ahora ha quedado con algunas personas que hacen curanderismo, gente muy seria y otros que son charlatanes, pero digamos que no ha seguido esa tradición, ¿no? O al menos ha seguido ya muy marginal. En cambio, antes habían estas mujeres sabias que eran las que tenían el conocimiento de los partos, lo que es las hierbas, de lo que es imposición de manos, de lo que es eh, formas de curación sobre todo o de mantenimiento de los animales o de la agricultura que ahora han pasado a ser superstición, ¿no? Pero en esa época eran unas personas sabias. ¿Qué sucedió? Pues que, digamos, el poder de la parte masculina de la humanidad ya desde hace muchos siglos pues se iba imponiendo, pero el siglo XVI fue un momento especial donde empezaron a ver las universidades, los colegios de médicos, evidentemente todos regidos por hombres. Entonces era una doble lucha contra el poder popular de los pueblos, la sabiduría popular, y que esa sabiduría popular normalmente estaba regentada más por mujeres, ¿no? Entonces, esas mujeres que destacaban, o alguna que igual era viuda o tenía dinero, o igual había sido marginada porque igual la habían violado y luego tuvo que acabar viviendo en una cueva, pues se utilizaron de cabeza de turco. Cuando habían problemas sociales, pues se focalizaba, igual que en un momento se focalizó contra los judíos o los moriscos, también se focalizó contra las mujeres y entonces si el señor feudal explotaba a la gente, pues se giraba el punto de vista sobre esas mujeres raras que hacían ungüentos y hacían cosas y entonces se las acababa no quemando, sino ahorcando, ¿no? O sea, la Inquisición, por ejemplo, en España ha habido pocos casos de brujería, menos en el País Vasco, porque la Inquisición era una fuerza muy centralizada y lo que hacía era como un castigo menor, porque se consideraba que no tenía mucha importancia. Pero en Cataluña, como en Alemania, como en Escocia, el poder no estaba tan centralizado y entonces cada población había como los jurados populares, entonces había gente que hacía eso, ¿no? Que focalizaba sobre ciertas mujeres que tenían unos conocimientos como cabeza de turco, ¿no? Y entonces el inquisidor no llegaba a tiempo, igual pues las habían colgado, que era lo que se hacía mayoritariamente. En toda Europa igual se colgaron a 50.000 mujeres, en Cataluña se dice que más de 1.000. Y de hecho, en el Pirineo catalán, en lo que es los Pallars, que es la zona más aislada de Cataluña, para entendernos en lo que sería la provincia de Lleida. Las provincias es una cosa administrativa artificial en Cataluña, pero digamos que el norte de la provincia de Lleida, donde está el Pirineo, son los Pallars, las comarcas del Pallars. Y ahí fue el primer sitio de Europa en el siglo XV donde por primera vez lo que era pecado, que era hacer cosas de bruja, pasó a ser legislado como un delito. El primer lugar de Europa donde ya te podían condenar por tú haber hecho cosas mágicas, ¿no? Entonces, simplemente para decirte la incidencia que en Cataluña, aunque quizá el País Vasco es más conocido, pero hubo, por desgracia, muchos más casos en Cataluña de acabar con estas mujeres. ¿Qué sucede? Que más allá de esa explicación histórica, lo que sucede es de que seguramente antes había muchas más capacidades en las personas, que ahora, al menos en Occidente, se considera que esto es pura superstición, ¿no? Por ejemplo, había la posibilidad de telepatía con los animales, e incluso hay escritos reales de perseguir a estas personas, que
la telepatía significa comunicarse con el sentimiento, ¿no? Mm. Entonces, antes habían personas que tenían la capacidad de alguna forma de comunicarse con imágenes, con animales, con lobos, etcétera. Otras personas que tenían capacidades de curar con las manos. El santo más importante de Barcelona, Sant Josep Oriol, y él hacía imposición de manos y curaba, y hay testigos escritos porque se llevó a Roma para hacer comprobar sus milagros. Entonces, todo este tipo de situaciones ahora desde nuestra contemporaneidad, a partir de lo que es el empirismo inglés, el racionalismo francés, la revolución industrial, el materialismo, todo eso es pura superstición, ¿no?, para nosotros. Pero seguramente las personas tenemos más capacidades de las que oficialmente se dicen que podemos disfrutar, ¿no? Entonces, no sé si las brujas podían volar o podían hacer mal de ojo, pero seguramente tenían unas capacidades que eran populares del pueblo, y cada vez se fue secuestrando del pueblo, de lo popular, esas capacidades, que algunas han quedado científicas en manos de colegios, de universidades, y se ha avanzado mucho, por supuesto, y otras cosas ha dicho, no, esto es imposible, esto no puede suceder, ¿no? Y esas mujeres sabias fueron acabando convertidas en brujas, que es una forma caricaturesca de mostrar a personas donde hubo un genocidio, ¿no?, un feminicidio contra toda una serie de personas, y luego se intentó tapar diciendo, ¿no?, que eran malvadas, que se comían niños, que tenían verrugas en la nariz, etcétera. Ese es un poco el trasfondo entre histórico y también esa cuestión de decir, las personas tenemos más capacidades, no digo que podamos, eso que decía, ¿no?, volar o convertirnos en animales, pero sí igual intuir, curar, pensar de una forma diferente a como oficialmente se nos dice actualmente que podemos tener una serie de capacidades más reducidas, ¿no? Sé que igual es difícil de explicar esto en poco tiempo, pero es una reflexión muy profunda que hay detrás de lo de las brujas, igual que de las criaturas fantásticas. Detrás no está el folclore, sino está los antiguos espíritus de la naturaleza, que el cristianismo convirtió en demonios, ¿no? Entonces, antes la gente tenía una percepción de la naturaleza donde existía lo que se podía ver a primer golpe de ojos, pero luego habían entidades más sutiles, lo que decíamos, que vivían en otro plano y aparecían aquí a veces, y ahora, por supuesto, esta capacidad tampoco la tenemos. Queda la duda si existen o no, o si nosotros hemos perdido esa percepción, ¿no? Sería una, un discurso de análisis, ¿no? Me parece muy interesante la frase que has dicho de antiguos espíritus de la naturaleza que el cristianismo ha convertido en demonios. Porque al final las brujas, llamar bruja a alguien no deja de ser una forma despectiva, ¿no? Un estigma social de coger a un grupo concreto de personas y despreciarla, ¿no? Condenarla por sus actos. Algo que, como has dicho tú antiguamente, sería algo respetable, ¿no? La mujer del pueblo a la que tú acudes, ahora, bueno, ahora, antes o ahora también incluso, se considera algo negativo. Exacto, esa ha sido la degradación histórica que ha sucedido, ¿no? Pero lo que te decía antes, por ejemplo, los griegos tenían unas entidades que les llamaban daimons, y que eran como unos medianeros entre los dioses y las personas, porque el dios era demasiado importante para poder comunicarse por la persona y habían estos intermediarios. Pues esa palabra daimon luego evolucionó como demonio, ¿no? El cristianismo convirtió a estas entidades, ¿no? Por ejemplo, los faunos o los sátiros en demonios, y los demonios todavía tienen los pies como si fuese un carnero, o tienen los cuernos, ¿no? Que antes eran divinidades y han acabado siendo demonios, ¿no? Mm. Entonces, bueno, hay la reflexión esa de si el mundo es más complejo, si existen más cosas, y las mujeres en este caso, que tenían esa conexión con esas cosas, esa sabiduría, pues fueron realmente muertas muchas de ellas, y luego reconvertidas en criaturas fantásticas, diabólicas, ¿no? ¿Hay algún tipo de bruja o algún personaje que a destacar de todas estas? Bueno, entonces el tema con el libro fue un poco delicado, porque por una parte había el genocidio que había sucedido, y luego toda la fantasía que se había puesto, y evidentemente habían muchas brujas, o sea, muchas leyendas de brujas inventadas que no dejaban de ser
parte del el patrimonio intangible catalán, ¿no? Claro. De la forma como ha soñado el pueblo catalán, pero sí que había que reconocer que detrás había un hecho muy dramático, ¿no? Mm. Pero en plan histórico hay muchos datos de muchas brujas o mujeres sabias que fueron ajusticiadas. Algunas las hemos puesto en el libro y otras inventadas. Por ejemplo, hay poblaciones especialmente brujiles en Cataluña, ¿no? Cadaqués, que es una población muy importante y donde surgió el surrealismo, ¿no? Que Dalí lo trajo de París. No es casual que fuese en Cadaqués, porque Cadaqués hasta los años 60 del siglo pasado era un sitio muy aislado. Era más fácil comunicarse por mar, no había carretera asfaltada. Los sitios más aislados, como el Pallars que te decía antes, eran sitios donde todavía quedaba un poco de los antiguos conocimientos tergiversados, ¿no? Entonces, en Cadaqués había lo que se llamaba Lidia de Cadaqués, que era la mujer de una supuesta bruja, que era Dolor Sabá, la sabana, que decían que se convertía en gato, que podía coger un pequeño barco y con otras brujas navegar por todo el Mediterráneo en una noche. También los marineros tenían las leyendas de las cuerdas de nudos, ¿no? Y eran unas cuerdas con unos nudos que quitaban el nudo y hacía que las velas de los barcos fuesen más rápido por el viento, ¿no? Pero las brujas también tenían ese poder. Y esta es, por decirlo así, una bruja, entre comillas, del siglo XX, que su hija fue Lidia de Cadaqués, que se enamoró de un escritor catalán muy importante, de Eugeni d'Ors, y ella fue la que le vendió a Dalí pues la casita de pescadores Cabres por Lligat. Tú vas al lado de Cadaqués, está por Lligat, que es el museo de Dalí, pues se lo vendió Lidia de Cadaqués, que era una mujer que tenía como un delirio porque se enamoró de ese escritor y pensaba que lo que escribía ese escritor y entrelineado era para ella particularmente, era un delirio, ¿no? Pero esa mujer tenía un delirio que era tan espectacular, tan onírico y tan imaginativo que Dalí se inspiró mucho en ella para desarrollar también el surrealismo, ¿no? Entonces, no es gratuito que el surrealismo se diese en Cadaqués, porque allá es una zona que también telúrica, es donde los Pirineos se hunden en el mar y tiene una energía muy grande, pero también era un sitio de brujas porque habían quedado viejos conocimientos aislados y un pintor excelente que trabajó lo del surrealismo, que también es meterse debajo de la mente humana, pues tiene esa relación con las brujas, ¿no? Y luego hay otra población que está cerca de Tarragona, que es Altafulla, que ahí también dicen que es una población de brujas. Ahí sí que dicen que igual las brujas eran porque también había contrabando y entonces se decía que había brujas para que los contrabandistas pudiesen trabajar más fácil, ¿no? También en Mallorca hay las bubotas, ¿no? Que es como una especie de fantasma y también que se aparecen en los lugares de las calitas donde estaban los contrabandistas. Pero en Altafulla, si vas a esta población, que es muy bonita, está tocando el Mediterráneo, hay como un campanario medio destruido y dicen que las brujas no se podían acercar a los pueblos porque si tocabas las campanas, entonces las brujas convertidas en pájaros, el sonido de las campanas no les gustaba y se tenían que ir, ¿no? Y entonces una noche muchas brujas se convirtieron en cuervos y fueron al campanario de Altafulla para destruirlo, para poder entrar en esa población y que no hubiese la campana. Pero uno de los cuervos se le cayó alguna piedra de la boca que llevaba para destruir la torre de la campana y entonces el sacerdote se despertó, vio que estaban ahí atacando unos pajarracos el campanar y por suerte quedaba otra campana todavía que funcionaba, fue a tocar la campana, entonces los pájaros, las brujas convertidas en pájaros, muchas murieron, otras escaparon y si tú vas a Altafulla todavía puedes ver el campanario medio destruido por culpa de las brujas convertidas en cuervos. Qué curioso, me encanta cuando hay como leyendas tan concretas de hechos, ¿no? Porque al final, pues hay que pensar, en plan, ¿de dónde sale todo esto? ¿Qué habrá pasado para que realmente pensaran que son brujas o, ¿sabes? Me parece muy, Sí, muy, este muy curioso. es el tema un poco de las leyendas que no dejan de ser ecos del pasado y se mezcla lo histórico con lo fantástico y con habilidades, como te decía, que seguramente antes mucha gente podía tener y ahora o son extraordinarias o nadie cree en ellas. Bueno, también es fácil con la mente humana, ¿no? Tú transmites a alguien algo y automáticamente si alguien se lo transmite a otra persona de un poco distorsionado, pues imagínate en 400 años, ¿no? O más.
No, no, por supuesto. Nosotros cuando recogíamos las leyendas también sabemos que es como la resaca que nos ha llegado Claro, de muchos siglos, de cosas que algunas sucedieron, otras son inventadas, otras son masticadas un montón de veces y acaba siendo un patrimonio. Y tú trabajas con ese patrimonio que es un patrimonio literario popular del país, pero luego si tiras del hilo podemos entrar en esas consideraciones, claro.